Mi nombre es Venus Drag, yo llevo haciendo drag alrededor de 3 años. He construido mi personaje a través de, digamos que un autoconocimiento de mis emociones, a través de la búsqueda de lo que es una feminidad que no establece, que no está establecida por los parámetros de la sociedad. Yo siendo criado por solo mujeres, vengo de un matriarcado. eh, digamos que toda mi familia siempre me ha inculcado como una posición de una mujer fuerte, de una mujer independiente, de una mujer que no necesita de un hombre para salir adelante, para hacer las cosas, de una mujer que tiene una opinión y que se la hace valer y se hace escuchar. Entonces, a través también de un autoestudio de lo que yo hago, descubrí que el primer referente que yo tengo ante mi drag es mi madre. Era algo que en realidad no tenía como claro y en realidad eh, venía como más bien como de un subconsciente de mí y fue algo muy lindo descubrir eso porque pues en realidad sí, o sea, la primera figura que yo puedo como percibir de una mujer, así como todas esas cualidades que les describí, es mi mamá. Entonces, como pueden ver ustedes, hay como dos cepas entre lo que yo puedo mostrar con mi drag. Una es como una expresión más femenina y la otra es como algo un poco más tirado hacia lo clown. Con este otro aspecto que les muestro, que ya es lo más clown, eso fue más como una introspección hacia mis emociones, digamos que más oscuras, de melancolía, y fue también como tirar como una sátira hacia lo que es el sentirse mal o el sentirse triste y que en realidad todas las emociones que tenemos nosotros son completamente válidas e igual de importantes que las positivas, ya que esto pues termina construyéndonos como personas, ¿cierto? Entonces, qué mejor manera de hacer una sátira que incluir a un personaje clown que se supone que debe estar ahí para hacernos reír y ser felices y convertirlo en un personaje como con una mirada angustiante o triste o un poco perdida. Me he presentado con varias entidades ya a nivel Colombia. He estado con la ONU, he estado con la Alcaldía de Bogotá, con IDARTES, me he presentado en la Cinemateca Distrital en 2 ocasiones y pues nada, en estos momentos me siento demasiado contento y muy agradecido con Suratómica al brindarme este espacio porque mm, es algo que nunca me imaginé que iba a estar haciendo y, y en verdad tuve como mucho susto de poder como hablarle a todos ustedes al ver sus perfiles, al ver como las capacidades que tienen todos ustedes. Me sentía muy abrumado y además la acogida tan grande que tuvo este laboratorio me hizo sentir demasiado bien. Entonces quiero darles las gracias a todos por el interés y por sacar el tiempo para estar acá. Súper. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es queer, de dónde proviene esta palabra. Básicamente, para entender un poco mejor qué significa queer, empecemos hablando un poquito acerca de la historia. La palabra queer en inglés significa como raro o poco usual, inclusive lo usaban como un término despectivo hacia las personas que no eran como, digamos, que encajaban en estos estándares sociales de lo que es un hombre o una mujer, inclusive en las fisionomías, si una mujer tenía facciones muy masculinas o un hombre se veía muy feminizado, entonces ya era una persona queer. Y por muchos años se usó como un insulto, donde simplemente a cualquier persona de la comunidad ya era denominado una persona queer. Básicamente, después, hacia los años 90, cierto sector de la población LGBT empezó a sentir que muchos integrantes de esta comunidad
tenían que hacer parte de este heteropatriarcado donde si no somos como lo que se supone que deberíamos ser ante la iglesia, ante una buena familia, lo que nos inculcan, ¿cierto? Ya éramos algo negativo, entonces hubo como una rebelión dentro de la misma comunidad y ahí es donde ellos se apropian de esta palabra y la empiezan a usar a su favor, como una terminología donde ellos se ponen en contra de lo que es simplemente ser como lo que la sociedad quiere imponernos que seamos. Entonces, básicamente de ahí viene este término y es lo que conocemos hoy en día como queer. Viene sobre todo del mundo underground, de las calles, de la cultura ballroom, de todas estas generaciones de los 90s y 80s, donde se pudo de verdad ver como una revolución entre lo que es el género. Esto nos lleva a algo que quiero hablarles, que es la megatendencia. En conclusión, una megatendencia es un conjunto de aspectos de la sociedad, puede ser un evento político, un evento social, religioso, económico, que cambia los paradigmas, que hace como un choque en lo que vemos, en lo que podemos percibir ante el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que relacionándolo con la física, yo quiero, perdón un momentico, a ver, para que me vean eso. Yo quiero proponerles a ustedes que desde este momento nos paremos en una megatendencia sobre la física, que sería el nacimiento de la física cuántica, que es todo esto que nos explicó Nicolás, porque con respecto a lo que era la física clásica, donde decía que las ondas son ondas y las partículas son partículas y no pueden comportarse una como la otra y simplemente se tienen que mover de cierta manera y comportarse de cierta manera, llega la física cuántica y dice, no, las cosas no son así, hay muchas posibilidades que son casi que incontables, donde no podemos llegar a definir completamente o a estereotipar completamente lo que pueden ser este mundo de las partículas, ¿cierto? Entonces, como les decía, soy Nicolás Bernal de la Universidad Antonio de Nariño y estoy súper contento de estar acá con ustedes, con Venus y pues muchas gracias a Venus y a los suratómicos por esta invitación. Entonces empecemos. Entonces voy a hablar como el tema era queers and quarks. Yo como siempre me tomé un poco de libertad de cambiarlo un poco o de ponerle un subtítulo si quieren. Y esto porque vi una presentación que había hecho Brigitte Baptiste que decía que nada más queer que la naturaleza. Yo creo que ella fue un poco tímida y yo iría más allá, diría que no hay nada más queer que el universo. Entonces de eso, voy a ver si los convenzo de esto o no. Entonces voy a hablar, como les dije, de los quarks. Y quarks, creo que si uno habla de quarks, tiene que hablar de color. Y no hay mejor forma de poner la palabra quarks que de esta forma. Con todos los colores posibles e imaginables y ya verán por qué. Ya verán a qué me refiero con eso. Entonces hablemos de quarks, que son, no sé qué tan familiarizados están ustedes. Son las partículas fundamentales súper chiquitas. Para llegar a ellos hablemos de las escalas. Y bueno, la siguiente slide, bueno, es un poco... Bueno, estamos en un país complicado, entonces hablemos primero de las escalas humanas y creo que empezar por las escalas humanas es hablar de este país, ¿no? Y de las mierdas que están pasando. Entonces, escalas de los metros, que estamos acostumbrados a las escalas de los metros, ¿vale? Pero para ir a quarks hay que ir a escalas mucho más pequeñas. Por ejemplo, las escalas de los centímetros, que es 10 a la menos 2 metros o algo así, y las balas de nuestro tan honorable Ejército Nacional. Pero hay que ir mucho más pequeño. Si vamos a escalas, digamos, de 10 a la menos 4, o sea, un metro lo partimos en 10.000 veces, en 10.000 partes iguales, y vamos a las escalas de las células o algo de ese estilo. Hay que ir mucho más pequeño. Si vamos a 10 a la menos 8, eso es
10 millones de veces, o sea que si tenemos un metro, lo partimos en 10 millones, y tenemos a este amigo, gracias al cual no estamos reunidos, digamos, en viva voz y cuerpo presente, sino que estamos así tan lejos por internet, tenemos este corona amigo, pero hay que ir aún más pequeño, y si vamos a escalas de los 10 a la menos 10, o sea, un metro partido en 10.000 millones de pedacitos, llegamos a las escalas de los átomos. Entonces es una vista artística de un átomo. Aquí ven, por ejemplo, el núcleo atómico y unos electrones que están básicamente girando alrededor, de alguna forma rara. Pero aún, si el metro lo partimos en 10 a las 10 partes, es una escala muy grande, hay que ir aún más allá. Entonces, si vamos más allá, o sea, 10 a la 14, que significa un metro partido en 100 millones de millones, llegamos al núcleo atómico. Y aquí estas bolitas azules y rojas serían los protones y los neutrones que están en el núcleo del átomo. Pero aún así esto es muy grande, tenemos que ir aún más allá. Y si vamos a la escala de 10 a la 15, o sea, 12, o sea, 1.000 millones de millones, un metro partimos en 1.000 millones de millones, ya llegamos a lo que sería un protón, ¿vale? Y entonces ven este protón y ya empiezan a ver todos los colores, y en particular vemos esto U y una D. Y estos serían los quarks, ¿vale? Entonces los quarks son las partículas que constituyen elementalmente tanto los protones como los neutrones, ¿vale? Y ya están llenos de colorcitos. Esto no es un test para daltónicos, pero es una vista muy artística de lo que sería un protón y lo que serían los quarks, el quark U y el quark D. Entonces, antes de hablar un poquito más de los quarks, les voy a mostrar una cosa que seguramente todavía tienen pesadillas, que es con esta maravilla, que es la tabla periódica de los elementos químicos. Seguro que se acuerdan muy bien, esto es la piedra filosofal de los químicos. Aquí están todos los elementos, hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, todos. Y esto es importante porque es una forma de organizar todos los elementos químicos que conocemos. Y hay como 120 o algo así. Entonces, de la misma forma que los químicos tienen su tabla periódica, los físicos de partículas tenemos un equivalente y se llama, y es esta que, no sé, es esta de acá, que sería como la tabla periódica de los físicos. Y aquí están todas las partículas fundamentales que conocemos. Aquí están todas, ¿vale? Entonces esto sería como la tabla periódica, pero de las partículas fundamentales. Y en particular quiero mostrarles todas estas de acá son los quarks, de los que vamos a hablar, ¿vale? Hay 6 tipos de quarks, se llaman en inglés up, down, charm, strange, top y bottom. Y es importante porque, bueno, esto uno nunca tiene, digamos, acercamiento, digamos, concreto en la vida del día a día, pues. Pero quiero decirles que con el up y con el down, con estas dos partículas, se hacen todo, básicamente. Se hacen los protones y se hacen los neutrones. Y justo con el electrón es básicamente todo lo que conocemos. Toda la materia que conocemos, el maquillaje, por ejemplo, el maíz de las arepas, todo está hecho de protones, neutrones y de electrones. Eso es la materia, ¿no es cierto? De átomos. O sea que todo está hecho de up, down y electrones. O sea que todo está hecho de quarks y de electrones. ¿Vale? Todo lo que hemos visto, la Tierra, el Sol, las estrellas, nosotros, el coronavirus, todo está hecho de estas 3 partículas. Sin embargo, no son las únicas. Tenemos, por ejemplo, el fotón, aquí está. ¿Ven mi puntero, no es cierto? Mi mouse. Espero, vale, sí, listo. Entonces el fotón también lo conocemos. El Higgs seguramente han escuchado, que es lo que se llamaba la partícula de Dios hace unos años. Es un Higgs, es una partícula. Pero hay otras. Entonces ya habíamos dicho que están los quarks, que están aparte del up, down, de otros 4, son 6, charm, strange, top y bottom. Y ellos, una cosa muy interesante es que tienen una cosa que se llama color. Y digo color no porque me lo estoy inventando para hoy, sino que realmente, así como hay la carga eléctrica, que conocemos bien, los quarks tienen una cosa que se llama la carga de color, que algún físico chiflado le dio por decir que era color. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el color que tenemos, que vemos, ¿no es cierto? Pero hay una carga que a alguien se le ocurrió decirle color, ¿vale? Es interesante esto.
Y de hecho, la teoría que explica la interacción entre los quarks, cómo los quarks interactúan entre sí, se llama la cromodinámica cuántica, porque es la teoría cuántica del color, o sea, la interacción de estos quarks. Eso es bien interesante, por lo menos curioso. Y bueno, entonces aquí les muestro simplemente las otras partículas. Tenemos el electrón y tenemos como dos hermanos que son un poco más pesados, pero que es básicamente el electrón pesado, el muón y el tau. Hay unos neutrinos que se llaman, que son como partículas que a veces aparecen en las desintegraciones nucleares, en la radioactividad. Está el Z y el W, que son como fotones pesados, que es luz básicamente pesada. Y el gluón, que es la partícula que hace el intercambio del color. Bueno, muchos detalles no son interesantes, pero pues para mí sí. Y entonces esto es lo que se llama el modelo estándar, y para armarlo, esta tabla periódica de los físicos, hay una quincena de premios Nobel. Eso se llama el modelo estándar, ¿vale? Solo por detalles. Entonces, hablando un poco más de los quarks y del color de los quarks, nosotros decimos que los quarks tienen color. Entonces, si hay 3 colores para los quarks: rojo, verde y azul. Y por supuesto, en el lenguaje raro de los físicos tienen antiverde, sea lo que sea que eso signifique, antiazul y antirrojo. ¿Vale? Esos son los colores que existen para la gente que trabaja en física de partículas. Y la idea es que, por ejemplo, les dije que los protones y los neutrones están hechos de quarks. El protón es U, U y D, y el neutrón es U, D y D. Siempre tienen color, y ellos interactúan intercambiando color, intercambiando partículas con color. Y acá les muestro la animación de cómo nosotros nos imaginamos que interactúan estas partículas fundamentales. Ellos están cambiando siempre de color e interactúan este bicho de acá con este bicho de acá, intercambiando colores. ¿Ven? El protón y el neutrón intercambian colores, van cambiando, los quarks cambian de color y ya está, intercambian partículas con color, que es curioso, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto era para mostrar el color, digamos, en la naturaleza cuántica de los quarks, y cómo el color no es algo definido, sino que es algo que está cambiando, es algo que varía en el tiempo con las interacciones, digamos, fundamentales que llamamos de cromodinámica cuántica, o sea, la teoría cuántica del color. Entonces, este era uno de los primeros argumentos que les tenía. Por supuesto, si tienen cualquier pregunta, porfa, párenme y me dicen y estoy feliz de responder todas las preguntas, ¿vale? Yo quisiera ahí añadir como una cosita antes de que sigas. ¿Podrías como volver a la presentación, a la pestaña anterior, por favor? Del anticolor, ajá. Es muy curioso porque en teoría del color, en el maquillaje, esto que dice ahí anti-blue, anti-green y anti-red, son exactamente los colores que se usarían en correcciones de color para, digamos que, minimizar o neutralizar estos tonos. Entonces, digamos, el rojo se tapa con el azul, el verde con un tono más como tipo violeta o lila, y el azul puede llegar a taparse con amarillo. Entonces, me parece muy, muy chévere cómo se pueden empezar a relacionar ese tipo de teorías que la gente pensaría que no tienen como mucho que ver, pero en realidad sí. Entonces decía que iba a hacer ahora un punto sobre la dualidad cuántica. Y bueno, esto era un chiste que supongo que no funcionó. La dualidad cuántica es algo que seguramente están muy familiarizados. Y acá les presento un instrumento que se llama una guitarra. No sé, y bueno, entonces digamos que la cuántica, la cuantización es algo que estamos muy familiarizados, por ejemplo, con este instrumento. Y eso son las guitarras, son las cuerdas, que las cuerdas solo pueden vibrar de una forma particular, porque están fijas en este extremo de acá y en este extremo de acá de este instrumento. Entonces, por ejemplo, la cuerda puede vibrar de esta forma, en lo que sería el primer armónico, pero si yo pongo el dedito aquí en la mitad, puede excitar el segundo armónico, ¿vale? O sea que este punto está fijo, este punto está fijo de acá y este también. O el tercer armónico o el cuarto, ¿vale? Esto, digamos, estamos relativamente familiarizados. Y entonces la mecánica cuántica sigue esta cosa. Y la idea aquí es que una cuerda de la guitarra no puede vibrar de la forma que se le antoje,
sino que solo puede vibrar de una forma muy particular, cuantizada, o sea que unos, digamos, puede estar en el armónico 1, 2, 3 o 4, pero no puede estar en el 1.5 o algo así, porque hay unas condiciones muy particulares, que significa que este punto de acá está siempre fijo y que este punto de acá está siempre fijo. Los extremos de las cuerdas están siempre fijos. Entonces solo hay unas formas muy particulares en las que puede vibrar esa cuerda. Y esa es la idea básica de la mecánica cuántica, ¿eh? Y es básicamente, digamos, esto sería como los estados de energía de un átomo, que no pueden estar en cualquiera, sino que están cuantizados. Hay niveles que se llaman niveles cuánticos, que es lo mismo que los armónicos. Entonces se puede estar como en el armónico 1, en el armónico 2, en el armónico 3, en una línea, pero no puede hacer lo mismo, pensarlo, digamos, con un protón acá, con un átomo, un protón y un electrón, que ese electrón no puede vibrar, no puede estar, no puede girar de cualquier forma, sino de una forma muy particular. Esto sería un armónico circular, pues. En este forma sí puede vibrar porque está cerrada, ven la curva, esta está cerrada, mucho se junta la cola con la cabeza, esta no, esta está aquí, empieza acá y termina acá. Entonces, este sería un estado que no, digamos, de un átomo que no podría llegarse, no está permitido. Este sí, porque se empieza y termina acá, este no, este empieza acá, pero termina acá. Es la misma idea de una cuerda, pero digamos una cuerda que está cerrada, ¿vale? Esa es la idea de la cuantización. Y entonces esta idea de la cuantización se ve en muchas partes. Por ejemplo, hay un experimento que es el de la doble rendija, que es muy famoso porque y ustedes están seguramente muy familiarizados con eso, con esta imagen. Esto parece una piscina, ¿no es cierto? Las ondas en una piscina. Y es que uno espera que con las ondas se comporten así. Digamos que viene una onda por acá y pasa por digamos, una pared con dos huequitos. Uno espera unos patrones de interferencia, que es lo mismo que uno ve en la piscina. ¿Ves? Hay ondas, hay dos ondas que interfieren y a veces se ven como espacios, digamos, azules en que son, digamos, que sería como un máximo de la onda, y estos que son, no sé, soy daltónico, estos como gris, que sería como el valle de la onda. Entonces es simplemente un patrón de interferencia. Entonces las ondas dan patrones de interferencia como uno ha visto en una piscina. Entonces eso es típico de las ondas. Sin embargo, si son partículas, si son peloticas, si quieren, y no tira muchas pelotas por una pared que tiene dos huequitos, uno espera o que pasen por un hueco o por el otro, no hay más. Y que al final se vean que pasaron por uno o por el otro. Eso también está muy acostumbrado. Son pelotas que pasan por dos huecos. Entonces pasa o por una o por otro. Cada pelota pasa por uno o por el otro. Sin embargo, uno lo que ve cuando esas pelotas ya no son, digamos, electrones, son partículas fundamentales, ¿vale? Cualquiera, puede ser también luz. Uno ve que, digamos, si piensa, digamos, en electrones que son como partículas, son pelotitas chiquitas, uno ve que si uno hace ese ejercicio, ve ese experimento, si quieren, ve que aparecen patrones de interferencia, que son cosas que son típicas de ondas. O sea que partículas, digamos electrones, se pueden comportar como ondas. Y eso es algo muy curioso, es algo que realmente uno no espera desde el punto de vista de la mecánica clásica, la mecánica que uno ve en el colegio. Porque las partículas son partículas y las ondas son ondas. Las partículas siempre se deberían comportar como partículas y las ondas siempre se deberían comportar como ondas. Pero en la dualidad cuántica significa que algunas veces las partículas se comportan como partículas y otras veces como ondas, y al revés. Las ondas algunas veces se comportan como ondas y otras veces como partículas. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es una tabla en que hay varias, digamos, propiedades como la reflexión, refracción, interferencia, polarización, bla, bla. No importan los detalles. Entonces acá están las propiedades y aquí está, esto sería una partícula y esto es como una onda. Entonces aquí la pregunta es, y las flechitas significan que, digamos, una partícula presenta reflexión, presenta refracción, efecto fotoeléctrico, no importan los detalles, y las ondas tienen algunas propiedades. Pero algunas veces las partículas tienen comportamientos de ondas y las ondas a veces de partículas. Por ejemplo, si tuviera una cédula, una partícula, y le preguntan, un electrón, si el electrón tuviera una cédula y la pregunta fuera, ¿es partícula o es onda? La respuesta sería, depende. Un electrón puede
tener propiedades de onda, puede tener propiedades de partícula, pero uno no puede definir, no puede encasillarla, digamos, en la forma binaria, decir, es partícula sí, es onda no, o al revés. Digamos, las partículas fundamentales son tanto partículas como ondas, como la luz. La luz uno sabe que es una onda electromagnética, pero a veces se comporta como un fotón, como una partícula, como una pelotica. Entonces esto también es bastante curioso, esta dualidad, porque no es ni uno ni lo otro, sino bueno, depende, a veces uno, a veces es los otros, depende qué propiedades uno esté buscando. Entonces es otra cosa que es bastante curiosa de la naturaleza, es la naturaleza cuántica de las partículas, que a veces es una cosa y a veces son otra. Entonces otro aspecto súper raro, esto del gato de Schrödinger. No sé si han escuchado, si no han escuchado es una cosa rarísima también de la naturaleza, también de la naturaleza cuántica, y es un juego mental que se inventaron al principio del siglo pasado, y decir que existe un gato que está a la vez vivo y a la vez muerto. Entonces aquí lo ven, está medio muerto y medio vivo, pero no es que esté medio muerto y medio vivo zombie, sino que está a la vez muerto y a la vez vivo. Entonces el experimento mental es poner un gato en una caja y que haya un mecanismo cuántico ahí que pueda activar un veneno. ¿Vale? Está en una caja a la que no tenemos acceso, no podemos ver lo que pasa ahí. Sabemos que hay un gato y que hay un veneno que puede o no estar, digamos, matar al gato. Pero no podemos abrir la caja. Entonces no podemos saber si el gato está vivo o muerto hasta que se abra, pero no podemos abrirla. Entonces, cuánticamente uno diría que esto está a la vez vivo y muerto, entonces sería el gato vivo y el gato muerto, y lo que dice cuánticamente es que el gato está tanto vivo como muerto a la vez. Y uno solo va a saber si está vivo o muerto en el momento en que abra la caja, pero como no podemos abrirla, no podemos saber si está vivo o muerto. Entonces es un gato que está vivo y muerto a la vez. Esta es como la paradoja o el juego intelectual con esta historia del gato de Schrödinger. Entonces, también un gato que no se puede decir, así como no se puede caer en decir vivo sí, muerto no, sino que está vivo y muerto a la vez. Y esa es la idea de la cuántica, siempre que no hay certeza, sino que siempre hay una probabilidad. Digamos que todo tiene una probabilidad y la idea es saber cuál es el juego de probabilidades allí. Digamos, entonces el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Pero eso no es todo, esto puede ser aún más raro, y es cuando uno va a la relatividad general. Dicho, hasta ahora está lo fácil, ¿eh? Ya voy a terminar. Y la relatividad general, que es la relatividad de Einstein, es muy fácil de entender. Lo único que hay que entender es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Si entienden eso, ya entendieron la relatividad general, ¿vale? Pero eso es rarísimo, porque para que la luz, es como un avión. Nosotros vemos un avión y decimos, listo, va un avión a 1000 kilómetros por hora. Pero si vos estás dentro del avión, decís, el avión para mí está quieto, porque yo estoy en el avión y el avión, yo me muevo a la misma velocidad del avión porque yo estoy dentro del avión. ¿Vale? Entonces nosotros estamos acostumbrados de que la velocidad dependa del observador. Si estoy fuera del avión y el avión está volando, digo, el avión va a 1000 kilómetros por hora. Si estoy dentro del avión, digo, el avión está quieto. Para mí está quieto, porque yo estoy en el avión. Pero la relatividad especial lo que me dice es que la velocidad es la misma. O sea que todo el mundo va a ver el avión, incluso si estás adentro, que va a la velocidad de la luz. Eso es rarísimo. Y para uno entender eso, uno tiene que entender que el tiempo en realidad se dilata y el espacio se contrae. Y eso, yo no sé eso quién puede entender. Entonces le pongo estos dos amigos acá, por si ustedes entendieron lo que estoy diciendo. Y entonces está una paradoja muy famosa que es la paradoja de los hermanos. No sé si han escuchado. La idea es de los gemelos, digo. La idea es que se tienen dos gemelos, ¿vale? Y uno de los dos se monta en un avión y da un paseo por el espacio. Y cuando vuelve, el gemelo que se quedó en la Tierra es mucho más viejo que el gemelo que se fue al espacio. O sea que el tiempo depende de a qué velocidad voy. Eso es como si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevo yo dando la charla? Y ustedes me responden, ¿a qué velocidad vas?
Esto no tiene ningún sentido, porque nosotros, la idea es que el tiempo es algo, pues el tiempo es el tiempo, ¿no? Mi hora es la misma que la de ustedes. Para mí son las 6:03 de la tarde y creo que para ustedes también son las 6:03. La pregunta no es 6:03, ¿a qué velocidad? Pero en realidad la pregunta tiene sentido. Si yo te pregunto, Venus, ¿qué horas son? Me tienes que responder a qué velocidad vas. ¿Vale? Entonces, digamos, esto es para mostrar que no hay conceptos absolutos, ni siquiera el concepto de tiempo. El concepto de espacio tampoco es absoluto. ¿Vale? Es como decir, Venus, ¿cuánto medís? Entonces, bueno, espérate, ese sería el ejemplo bien ahora. Lo cagué. Y entonces lo que le decía del tiempo no es algo, es algo que se puede medir. Por ejemplo, acá, los de subatómica ya conocen, esto es el CERN, esto es un acelerador de partículas en la frontera entre Suiza y Francia. Y aquí, por ejemplo, uno puede poner a circular partículas que van a velocidades muy grandes, casi a la velocidad de la luz, y uno puede poner partículas que decaigan, que desaparezcan. Entonces, uno puede poner una partícula que, digamos, que al minuto se muera, desaparezca, ¿vale? Pero si uno la pone acá a velocidades muy grandes, se puede dar cuenta que empieza a vivir más, que digamos que ya no va a vivir un minuto, sino que va a vivir una hora, un día, una semana. O sea, el tiempo para esa partícula va a depender de la velocidad a la que vaya. Entre más rápido vaya, más despacio va a envejecer, o sea que más va a vivir, ¿vale? Todo esto es para insistir en la idea de que realmente en física hay pocas cosas que son como universales, o no sé, que ni siquiera el tiempo es algo en que nos podemos poner de acuerdo, que el tiempo depende de quién lo mide, ¿vale? Y no solamente el tiempo, sino también el espacio. Están, por ejemplo, las ondas gravitacionales, que fue el premio Nobel del 2017. Entonces, acá la idea es que eventos, estrellas, digamos, agujeros negros que están girando, pueden producir ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales es algo que te modifica el espacio. Entonces, acá es lo que te decía. Yo te puedo preguntar, Venus, ¿cuánto medís? Entonces, vos me podés decir, mido 1,80. No, 1,81. No, 1,79. No, 1,83. Me decís, es que pasó una onda gravitacional. Son ondas gravitacionales, realmente es una onda como una onda, digamos, de sonido, pero lo que va a hacer es que no te está modificando, no son ondas, el sonido son ondas de presión, modificación de la presión que las oís pues, con las orejas, con los oídos. Las ondas gravitacionales son modificaciones del espacio-tiempo. Y lo que hace cuando pasa una onda gravitacional, cambia la distancia. Entonces, perfectamente, una distancia cualquiera, la distancia, lo que midas, eso va a variar si pasa una onda gravitacional. De hecho, ni siquiera una distancia es algo fijo, ¿vale? Y el caso, entonces, estamos cagados. Porque cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Ni el tiempo ni la distancia son cosas que uno puede, digamos, medir con certitud. Y bueno, entonces aquí pongo un ejemplo más. Como les digo, estas son cosas que realmente han sido detectadas y esto fue el premio Nobel del 2017. La detección por primera vez de estas ondas gravitacionales. Entonces creo que esto era más únicamente lo que quería mostrar, que pues lo que a mí yo diría que es la naturaleza queer del universo, ¿vale? Y por eso era mi punto de que no hay nada más queer que el universo. Y bueno, muchas gracias.